presidente de Asobancaria, Santiago Castro, señor ministro Mauricio Cárdenas, señor director de Planeación recién nombrado y padre también hace un par de días, felicitaciones, señor presidente de la Junta Directiva de Asobancaria, Orlando Forero, y distinguidos integrantes de la Junta, muy apreciado Premio Nobel Angus Deaton, muy complacido de tenerlo nuevamente con nosotros, señor alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño, funcionarios del Gobierno Nacional, representantes de las organizaciones internacionales, señoras senadoras, señores representantes que nos acompañan, señores codirectores del Banco de la República, presidentes y representantes de las entidades financieras, señor comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, panelistas nacionales e internacionales, un saludo especial al Lord Mayor de Londres, Andrew Parmley, y al antiguo Lord Mayor, que también está con nosotros, Alan Yarrow, buenos amigos de Colombia, los dos, amigos de los medios de comunicación, a todos un saludo muy afectuoso. Cuando Santiago dijo que esta era la última vez que nos reuníamos, me vino a la cabeza una de las palabras más lindas que hay en cualquier idioma. Es una palabra portuguesa que dice saudades. Es una combinación de nostalgia, tristeza y alegría. Y eso fue lo que inmediatamente vino a mi cabeza cuando mencionó que esta era la última vez, y es la última vez que vengo a una asamblea de Asobancaria. Alguien me decía, uno de ustedes, que yo he sido la persona que más veces ha venido a Asobancaria en la historia de Asobancaria, y es cierto. La primera vez que vine fue hace 27 años, vine a explicarle a los banqueros cómo íbamos a abrir la economía. Estábamos iniciando la apertura económica y les tracé una hoja de ruta. Vine con el gerente actual del Banco de la República, que era mi viceministro, el doctor Juan José Chavarría, y trazamos una hoja de ruta sobre la parte comercial, cómo íbamos a obtener los accesos a los mercados y cómo íbamos a abrir la economía. 10 años más tarde, vine también como ministro de Hacienda y vine a concertar con ustedes cómo íbamos a recuperar el sector financiero. Estábamos tal vez en la peor crisis económica y financiera de los últimos 80 años. Muchos bancos estaban a punto de colapsar, muchos colapsaron. ¿Y cómo íbamos a rescatar el sector financiero? Nos sentamos y trazamos una hoja de ruta. Tomamos medidas muy duras, muy impopulares. Me acuerdo, a mí me quemaban en las plazas públicas. Mi hijo Esteban, que está aquí, estaba muy chiquito, y me decía, papá, ¿por qué te queman en las plazas públicas tu fotografía? Y yo le decía, tranquilo Esteban, el humo sube a Dios y es un homenaje. Entonces me tocaba calmar a mis hijos por las medidas tan duras que tomamos. Pero eso salvó el sector financiero. Y las medidas que tomamos en ese entonces son medidas que todavía hoy son muy relevantes y le han dado al sector financiero una gran solidez. Y lo hicimos además con un elemento muy importante. Los recursos que el Estado colombiano, que el gobierno le entregó a los bancos a través de Fogafín, luego los recuperamos con una altísima rentabilidad para el gobierno. O sea que el costo neto del rescate del sector financiero y de la puesta nuevamente en la ruta correcta de la economía fue relativamente muy bajo frente a lo que costó en otros países, pero lo más importante, creo yo, fue las bases sólidas
que logramos cimentar y que, repito, hoy están vigentes. Vine también muchas veces como ministro de Defensa a contarles cómo estábamos invirtiendo el impuesto a la riqueza, el impuesto al patrimonio, cómo estábamos fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas y cómo le estábamos dando los golpes más certeros a las FARC, golpes que finalmente lo llevaron a este grupo a la mesa de negociación. Y como presidente he venido las 8 veces. Ustedes tienen ese sistema muy sui generis que el presidente en el último año pues se vuelve un poco irrelevante. Entonces, más bien esperemos agosto para que venga el nuevo presidente y tienen razón y por eso esta va a ser mi última vez. Y creo que por ser la última vez, por ser una despedida, quisiera como hacer un recuento de cuál ha sido realmente el gobierno estos 7 años, porque todavía faltan 14 meses de gobierno y eso es bastante, ahí podemos hacer mucho en lo que falta, pero ¿qué hemos hecho en estos 7 años? Y sin esa neblina que está presente, está ahí como cuando usted era director de Aerocivil y que a veces la neblina se enquistaba en un aeropuerto en Bogotá o en Medellín y no dejaba que los aviones salieran y no dejaba ver con claridad el ambiente. Sin esa neblina de la política polarizada que todo lo distorsiona, pues hacer un análisis corto y ojalá contundente sobre lo que hemos hecho y lo que les dejamos a ustedes, al país, hacia adelante. Y yo por eso le pediría a nuestro ministro de Hacienda que hiciera como la introducción, que hiciera una parte de esta especie de rendición de cuentas para decirles a ustedes que hoy tenemos una economía sin lugar a dudas, más sólida, más fuerte, con mejores perspectivas de las que teníamos hace 7 años. Y Mauricio, yo pensé, si brevemente usted sabe que el tiempo apremia, pero por favor no sea tan breve como para no contar lo que hemos hecho. Muchas gracias, presidente. La verdad que este es un buen momento para hacer un alto en el camino y precisamente hacer esa reflexión de dónde está la economía colombiana hoy, dónde estaba en el año 2010 y cómo vamos a enfrentar los retos que siguen. El presidente tiene una gran cantidad de elementos y de información porque en todas las áreas de la política pública podemos escoger cualquiera, hay avances, pero yo quiero concentrarme en unos que son más directamente relacionados con el sector financiero. Por cierto, el sector financiero es un sector que ha sido un gran aliado para el crecimiento económico. Ustedes representan el 20% del PIB, es el sector más importante en la economía y afortunadamente es un sector que ha mantenido consistentemente buenas tasas de crecimiento, un sector que siempre le ayuda al crecimiento de la economía colombiana. Eso se debe en parte a que este es un sector que ha logrado consolidarse, es un sector que ha logrado avanzar muy decididamente en los últimos años. Una forma de verlo, perdón porque aquí veo que pusieron una presentación anterior, una forma de verlo, voy a saltar, es un sector mucho más profundo. La participación del crédito en el Producto Interno Bruto es hoy prácticamente el doble de lo que teníamos a comienzos de la década pasada. Eso significa pues, que es un sector que mueve muchos más recursos, que intermedia más. Entonces, no solo eso, sino que al mismo tiempo sobre bases más sólidas. Si uno mira, por ejemplo, el apalancamiento, el nivel de solvencia, la calidad de la cartera, todos esos indicadores muestran que este es un sector más sólido. Voy a mencionar otros aspectos. Esta economía que hemos ido construyendo tuvo que enfrentar un choque muy fuerte, quizás el más fuerte que hemos tenido desde la Gran Depresión de los años 30.
simplemente para dimensionar ese choque, porque eso pasa desapercibido. Nosotros perdimos prácticamente el 50% de las exportaciones. Eso solo había pasado en 2 episodios en nuestra historia: la Gran Depresión de los años 30 y la Guerra de los 1000 días. En esas 2 ocasiones anteriores, este tipo de choques generaron una verdadera recesión, es decir, una crisis muy profunda. Eso no ocurrió esta vez. ¿Por qué? Porque teníamos una economía mejor construida, con, insisto, bases más sólidas, y eso nos permitió acomodarnos y acomodarnos mejor. ¿Cómo nos acomodamos? Bueno, en primer lugar, con una política fiscal responsable. Ahora que Santiago, presidente, estaba hablando de que pasaron por acá los aspirantes a sucederlo a usted en la presidencia de la República, yo pensaba que es importante decirles a todos esos aspirantes que el modelo económico que ha adoptado Colombia ha dado muy buenos resultados. Es un modelo de responsabilidad en el manejo macroeconómico. Defendemos la inflación, la independencia del Banco de la República, muy reforzado en este gobierno en su componente fiscal. Nosotros introdujimos unas reformas desde la Constitución con la sostenibilidad fiscal, pero también en el manejo del día a día de la política fiscal con la regla fiscal. Eso ha sido fundamental. Yo digo que eso es lo que permitió que Colombia preservara su calificación BBB. Entonces, un manejo macroeconómico muy responsable, pero al mismo tiempo con políticas sociales de avanzada. Eso es lo que podríamos llamar la tercera vía, un modelo de centro, y lo digo sobre todo ahora que el país parece tan polarizado en lo político, donde hay populismos tanto de izquierda como de derecha. Qué importante que desde el sector privado se mantenga esa visión, porque esa visión de centro no es un capricho, es algo que le ha dado grandes resultados al país, es algo que nos ha permitido avanzar en la calidad de vida, y en ese sentido es algo que debemos defender. La responsabilidad fiscal fundamental en ese proceso. Fíjense la reducción del gasto, que ha sido muy importante, porque es natural, perdimos el 20% de nuestros ingresos, hemos tenido que recortar el gasto, pero eso no fue obstáculo, y aquí vamos a tener que devolver porque la presentación esta no es la correcta, eso no fue obstáculo el ajuste fiscal para reducir los impuestos al sector empresarial. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos perfectamente que es necesario que el sector privado tenga estímulos suficientes para invertir y para poder crecer, más en este entorno internacional donde hay tanta competencia entre los países por bajar los impuestos. Entonces, nosotros vamos a dejar el gobierno en el 2018 siendo el gobierno que acabó con el impuesto a la riqueza, que redujo a la mitad los impuestos a la nómina. De esto se venía hablando en Colombia por décadas, que era fundamental bajar los impuestos a la nómina para generar empleo formal, y eso lo hicimos. Me recuerda mucho una conversación que tuvimos el presidente y yo con la señora Lagarde cuando hicimos eso a finales del 2012, y la señora Lagarde nos dijo: ustedes se están preparando para la época de la destorcida, para cuando caigan los precios del petróleo. A mí me llamó la atención esa frase, pero fue absolutamente cierta. Si nosotros no hubiéramos bajado en el 2012 los impuestos a la nómina, probablemente hoy la historia del mercado de empleo, del mercado laboral, sería distinta. Nos preparamos adecuadamente en ese momento. Y otra cosa, queda la senda de reducción del impuesto de renta a las empresas. ¿Todo esto para qué? Para que el sector privado tenga más estímulos. Y esto se hizo en un entorno de ajuste fiscal. O sea, por supuesto, tuvimos que incrementar otros impuestos, asumiendo un costo político. Ese ha sido el talante del presidente Santos. Hacer siempre lo correcto, no necesariamente lo popular. Y estas reformas son una prueba, entre muchas otras, de ese talante. Bueno, voy a otros aspectos. Esta economía, a pesar de ese choque mayúsculo, ha logrado seguir creciendo a tasas respetables. Puede que no las tasas que añoramos, que tuvimos en algún momento del 5%, pero sí hemos crecido más que América Latina, hemos crecido más que el mundo, y estamos en un momento en el que nuestro crecimiento